Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por la asistencia, por participar. Mi nombre es Ignacio Bruera, economista de Fundación ALEM, Radicalismo. Y bueno, hoy tenemos el gusto, el honor de recibir a dos distinguidos economistas, Martín Rapetti y Ramiro Albreu, que nos van a hablar de crecimiento y transformación productiva, en línea con el conjunto de seminarios que nos propusimos para todo el año. Bueno, disculpamos y lamentamos mucho la ausencia de Eduardo Levi Yeyati, por temas de salud no nos puede acompañar. Pero bueno, fundamentalmente dar una pequeña introducción a nuestros dos distinguidos colegas y amigos de la casa. Fundamentalmente, bueno, dado que en la Argentina se plantea hace ya varias décadas una situación de crecimiento relativamente bajo en relación a otros contextos internacionales, a otros países. Bueno, ¿qué implica en el mundo actual plantearse una inserción adecuada en el contexto internacional y en ese sentido cómo puede repercutir en el crecimiento económico? Bueno, y las relaciones, por supuesto, entre el corto plazo y el largo plazo, la macro, el crecimiento, la transformación productiva que se requiere para eso en un mundo que ha cambiado radical y sustancialmente en los últimos 20 años o más y se esperan cambios futuros. Así que, bueno, sin mucho más, porque la verdad que queremos concentrarnos en las presentaciones de los colegas y amigos. Fundamentalmente, bueno, le damos la palabra a Martín Rapetti, director del Programa de Desarrollo Económico de CIPEC, ¿correcto? Que nos va a introducir el tema. Vamos a abrir su presentación y empezamos. Bueno, verdaderamente un placer estar acá con ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve porque seguramente lo más interesante va a ser la conversación después de nuestras presentaciones. Yo, más que concentrarme en el tema de transformación productiva, quiero hacer va a estar muy vinculado al tema de transformación productiva, pero sobre todo voy a hacer un énfasis en aspectos de crecimiento. Y empiezo con una perspectiva histórica de la evolución del crecimiento de la economía argentina. Lo que voy a mostrar ahora es la historia de una desgracia. Es el ingreso por habitante en relación a Australia, Canadá y Estados Unidos. Arrancamos de tener más o menos a principios del siglo un 80% del ingreso promedio de los Estados Unidos, de un habitante de Estados Unidos, Canadá, Australia, y pasamos a estar a un tercio del ingreso por habitante. Esta es la evolución similar en relación al promedio de América Latina. Tienen que mirar el eje derecho, arrancamos con 2,5 veces el ingreso promedio latinoamericano y terminamos un 20% arriba del promedio latinoamericano. Y acá esto es el mundo, o sea, digo, la pintura es más o menos la misma, ¿no? O sea, es una caída, un crecimiento bajo en relación al resto del mundo. Y acá está, este es el PBI argentino, desde el 45 a hoy. Y lo que ustedes pueden distinguir es esta forma muy de serrucho, ¿no? O sea, tiene mucha interrupción el crecimiento. Estas son los 16, falta contabilizar el actual, los 16 episodios recesivos de la economía argentina. Y además del rasgo de las varias interrupciones, un rasgo que es muy interesante es que es que todos estos que están pintados con verde son episodios recesivos causados por un problema de balance de pagos. Los desafío a que encuentren uno que no sea así. Les doy una pista, está en el 78, es este único. Este es el único episodio recesivo en toda esta larga historia que no tuvo un problema de balance de pagos. Los que tienen más canas acá, que hay algunos, recuerdan que es el episodio generado por la contracción monetaria fuerte de la reforma financiera de Martínez de Oz en el 77, un poquito antes. Pero ganamos el Mundial ese año. ¿Quién nos quita la bailada? Y este cuadro que es complejo a la vista del no economista, déjenmelo explicar. Acá está dividido en 4 cuadrantes. En el eje horizontal se mide el resultado fiscal. A la derecha son superávits, a la izquierda son déficits. Acá en el eje vertical se mide el resultado de cuenta corriente. Arriba es un
superávit de cuenta corriente, un superávit externo, abajo es un déficit. Acá navega el borracho. Está siempre, o sea, fíjense que el grueso de los años, del 45 acá, Argentina tiene lo que se llama un déficit gemelo, de cuenta corriente y fiscal. Alguno me dirá, bueno, pero fíjate que acá tenés algunos números. Sí, lo que pasa es que esos años, muchos de esos años son, los saco, son años en donde mejora la cuenta corriente porque hay una recesión, porque se contrae el gasto, lo que empieza a pasar ahora. Entonces, esa es la forma que tiene este cuadro sin los años recesivos en el cuadrante de arriba a la izquierda. Y esto, que está acá, son los únicos 2 episodios de crecimiento sostenido. Los 60, 64, 74 y los 2000, 2003, 2008. Noten ustedes que los únicos 2 episodios de crecimiento sostenido que tenemos desde el 45 a hoy son episodios en donde la economía tenía superávit de cuenta corriente o casi superávit, un equilibrio de cuenta corriente. Entonces déjenme repasar. ¿Qué aprendimos de estas 5 o 6 filminas? Tenemos bajo crecimiento relativo al resto del mundo. Tenemos una dinámica de crecimiento interrumpido, 16 episodios recesivos, 25 de los 74 años que estamos contemplando fueron de crecimiento negativo, vale decir 1/3 de todo este periodo. Miren que se dice que nosotros nos la pasamos, todos los seres humanos, 1/3 de nuestras vidas sobre la cama, reposando. Bueno, 1/3 de estos 74 años tuvimos crecimiento negativo. Todas las recesiones fueron impulsadas por falta de dólares, por crisis de balance de pago. Los únicos episodios de crecimiento sostenidos fueron con superávit de cuenta corriente. Y lo que distingue la configuración macroeconómica de Argentina en todo este periodo es esencialmente la existencia de déficits gemelos. Y que esto, a mi juicio, es como un síntoma de un problema estructural de la economía argentina. Vamos a volver sobre eso. Exportar para crecer. Esta me parece es como el nuevo lema que adopté para tener una mirada más positiva respecto a lo que necesitamos de cara al futuro. Acá un cuadrito, un gráfico bastante sencillo. Cada punto es un país. Es el promedio de un país entre los valores promedios de cada uno de estos 102 países. El valor promedio del periodo 2004-2008 para exportaciones por habitante e ingreso por habitante. Lo que se ve es claramente, hay una nube de puntos, pero claramente hay una tendencia positiva. Vale decir, lo que vemos es que los países que tienen mayores ingresos per cápita exportan más per cápita. Segundo aspecto que quiero realzar, o sea, digo, conclusión, o sea, para crecer más tenemos que exportar más. Ahora, un aspecto que a mi amigo Iván no le va a gustar tanto. Una de las cosas que comúnmente se cree en la economía argentina es que con una buena cosecha nos salvamos. Y en el imaginario argentino está que somos ricos en recursos naturales. Ciertamente tenemos una buena dotación de recursos naturales, pero no somos un país que sobresalga, digamos. Entonces, esta medición de riqueza natural, de stock de riqueza natural que hizo el Banco Mundial, que tiene un montón de cuestiones para discutir, indica que somos clase media alta o de media de tabla para arriba en ingreso en riqueza natural. Lo mismo en términos de exportaciones de recursos naturales por persona. Tenemos alrededor de 1.000 millones, $1.000 millones por año de exportaciones de recursos naturales. Pero no solo, por ejemplo, Chile tiene 3.000 y pico, Australia tiene cerca de 9.000 y Canadá 7.000 y algo. Entonces no somos un país que sea particularmente rico. Entonces, obviamente, esto no es una... sí, ahí aparece Bélgica. Esto no es un mensaje contra los sectores primarios, ni mucho menos. Simplemente es que hay que complementar esto. Digamos, con esto de por sí, con una cosecha no alcanza. Entonces, una cosa que les quería mostrar es un
lo que yo considero como uno de los cambios estructurales más importantes, o una de las transformaciones más importantes en términos de nuestra estructura productiva, que son los servicios basados en conocimiento, el software, los servicios profesionales, contenidos audiovisuales. Hay una serie de ramas de la producción de servicios que son exportables y que crecieron muchísimo en los 2000, tuvieron un estancamiento. Entonces, fíjense, casi de ser inexistentes las exportaciones de este rubro, crecieron a 7.000 y pico millones de dólares. Hoy es el segundo complejo, cerca del segundo complejo exportador de Argentina. Entonces acá tenemos algo que puede también complementar. Alguien me podrá decir, bueno, fíjate que en realidad esto debe ser algo de lo que va a hablar Ramiro después. Esto puede ser una cosa, en realidad lo que me estás mostrando es una tendencia global, o sea, todo el mundo se está expandiendo estos servicios. Entonces lo que dice es, bueno, midamos las exportaciones sobre las importaciones. Para ver, digo, si uno ve que es un fenómeno global, las expo y las impo deberían crecer parecido. Entonces fíjense que no, fíjense que pasamos de un déficit comercial en servicios basados en conocimiento en los 90 de casi más del doble de importaciones que exportaciones, a tener un superávit de 2,5 veces el nivel de importaciones, o sea, muy, muy significativo. Obviamente después tenemos una regresión importante por todos los problemas que nosotros conocemos. Además, hay acá probablemente un problema de subfacturación de exportaciones que amplifica este fenómeno. Bueno, y acá algunas, está descompuesto por ramas de servicios, o sea, lo que vemos es que los servicios informáticos y empresariales, la mejora del balance comercial que se vio en los 2000 se mantuvo, después del tipo de cambio se apreció muy fuertemente, mientras que otras actividades que son los servicios personales, culturales, esos se encontraron, por ejemplo, la filmación de publicidad, ¿no? Esa es una actividad que tuvo un boom espectacular y después cayó mucho con la apreciación del tipo de cambio. Bueno, entonces yo les había anticipado que este rasgo, el de los déficits gemelos, a mi juicio es el síntoma de un problema más profundo. Ustedes saben perfectamente que un déficit fiscal es un exceso de gasto público sobre ingresos públicos. Lo que no es tan claro que el déficit de cuenta corriente es un exceso de gasto a nivel nacional, público y privado, sobre ingreso nacional. O sea, no es solo que el sector público está gastando más, es el sector privado. Con Pablo Gerchunov nosotros escribimos un artículo y tenemos la hipótesis de que hay un problema que se puede interpretar este gráfico, les voy a ayudar un poco. El panel de arriba muestra desde del 35 a virtualmente la actualidad el tipo de cambio real, ¿sí? O sea, es si se quiere, el grado de competitividad de la economía. Cuando el tipo de cambio real sube es que nos abaratamos en términos relativos y cuando baja es que nos encarecemos en términos relativos. Si se fijan, no matemáticamente, pero si se fijan hay un movimiento opuesto en esto que está acá, que es la participación del ingreso la participación de los salarios en el ingreso nacional. Y noten lo siguiente, las líneas verticales verdes son los años de recesión, los periodos que yo les había indicado como recesivos. Entonces fíjense en una cosa que tiende a ocurrir. En general observamos que en los años recesivos tenemos una devaluación real, que es el problema del balance de pago. Tenemos una faltante de dólares, hay una devaluación brutal y eso hace que la economía esté en recesión. Justamente cuando están los episodios recesivos tenemos caídas en la participación en el ingreso de los asalariados. Este es el mecanismo, este es el mecanismo central que opera en la economía. La economía se expande producto de que esto es todo sector privado, que el sector privado, los asalariados, todos nosotros, tenemos mayor ingreso real y eso genera un volumen de gasto muy fuerte que genera un problema de déficit externo y eso, como no se puede mantener, faltan dólares por ese exceso de gasto, hay un mecanismo de corrección, un mecanismo que hace
corregir ese déficit externo. ¿Cuál es? Es la devaluación real. Y eso eroda, reduce el valor real de nuestros ingresos y entonces podemos gastar menos. Entonces, como importamos menos, se alivia transitoriamente el problema externo. Y es lo que tenemos acá. Entonces, lo que nosotros decimos con Pablo, con Garchunov, es este comportamiento que vemos una economía que tiene una tendencia, una inclinación a tener demasiado gasto y que se interrumpe porque faltan dólares, se puede resumir en la jerga del economista como la existencia de dos niveles de tipo de cambio real. Un tipo de cambio real de equilibrio económico, que es el que le permite a la economía, digamos, no tener faltante de dólares, crecer sin faltante de dólares, y al mismo tiempo un tipo de cambio real de equilibrio social, que es el que es al que puja las presiones sociales para tener un determinado nivel de ingreso que satisfaga las aspiraciones materiales de nosotros. Entonces hay como se quiere una tensión entre lo que puede dar la economía y lo que quiere la sociedad. Entonces permanentemente nos encontramos en este problema de déficit externos. Y el déficit público es un poco la misma historia. En realidad el Estado no es más que un intermediario de la sociedad. Tonelli, ahí me da un poco de vergüenza hablar con un politólogo acá presente, a ver si digo algo tan osado sobre ciencia política, pero ¿cómo lo podemos interpretar esto? El Estado, bueno, esencialmente el gasto público es un gasto o sea, tomo recursos del sector público y los gastos. Hago de alguna manera alguna redistribución de ingresos. Eso es lo que esencialmente hace la operatoria económica del sector público. Entonces, ese exceso de gasto público sobre ingresos es esencialmente una demanda por determinado conjunto de bienes y servicios públicos y de protección social que no puede ser mantenido con los ingresos corrientes del Estado. Y por eso se generan permanentemente déficit fiscal. Entonces, en definitiva, esta configuración de déficit gemelo no es más que un conjunto de necesidades y demandas sociales que no puede ser satisfecho por lo que produce la economía. Acá otra forma de ver el mismo cuento esta es la evolución del gasto público en relación al PIB. Fíjense, digamos, el desborde cuando hubo holgura que hubo, y ahí también vemos en parte con alguna perspectiva histórica el problema de ajuste que está teniendo el gobierno de Cambiemos, del cual ustedes son parte, ¿no? Digamos, ese problema que está ahí. Y fíjense, déjenme ir un poco más atrás, fíjense, acá también está, mírenlo con un poco de perspectiva histórica, este es el volumen, esta es la participación de los asalariados en el ingreso, que está en niveles históricamente altos, ¿no? O sea, digamos, ahí está el problema de déficit externo que tiene la economía, ese gran volumen de recursos en relación al ingreso que tienen los asalariados. Y acá otra forma de ver el mismo problema, lo que hice acá es dividir a la sociedad en tres grupos. Las primeras, y comparamos Argentina con, esencialmente lo podemos ver con el rojo, que es el promedio de América Latina. Entonces, el primer grupo es el 10% más rico de las sociedades. El grupo que está más acá, el de pobres, es el 30% más desaventajado de estas sociedades comparadas. Y el medio tiene el 60% que está entre los ricos, entre el 10% rico y el 30% pobre. Lo que es interesante a mi juicio, y que para mí también forma parte del problema de los ajustes, es que este sector, por las características de lo que yo les mostraba antes, lo que yo decía, esta tal vez pulsión por la igualdad que tenemos nosotros los argentinos, se refleja acá. Fíjense que Argentina, la clase media, el 60% que está en el medio en la sociedad, en Argentina tiene el 60% del ingreso, mientras que en América Latina tiene el 56%, tiene menos, ¿no? Los ricos argentinos tienen una gran porción, pero tienen una porción relativamente baja en relación a países parecidos. O sea, los ricos en México, en Chile, en Brasil, concentran mucho más ingresos que lo que tienen los ricos argentinos.
Y los pobres no muestran una gran diferencia en términos de participación del ingreso. Acá tienen dividido por algunos países, lo que yo les decía. Fíjense, acá está México es el celeste, Colombia, Chile, Colombia es el violeta, Chile es el verde y el rojo intenso es Brasil. Fíjense la diferencia entre las clases altas brasileñas y argentinas, ¿no? Digo, você de qué está falando, você sabe con quién está falando, ¿no? Como decía el sociólogo brasileño que ahora no me acuerdo el nombre. Y Guillermo O'Donnell le contestaba, a mí qué carajo me importa, ¿no? Es esta estructura social, ¿no? Entre Argentina y Brasil. Bueno, algunas reflexiones finales. Yo entiendo al problema del desarrollo económico como un problema que tiene que resolver a tres puntas. La transformación productiva, el desarrollo económico tiene que lograr que avancen, crezcan actividades que por un lado generen divisas, el problema del que estábamos hablando antes, que al mismo tiempo generen empleo y al mismo tiempo generen productividad. Históricamente esto ha sido la manufactura en el mundo, o sea, digamos, por eso antes se hablaba de industrialización o desarrollo económico como sinónimos virtualmente. Esto ha ido cambiando, ahora Ramiro les va a hablar de cosas vinculadas a la tecnología y cómo esto cambia, pero esta es la matriz del problema, digamos, del desarrollo económico, cómo lograr hacer carambola en estas tres. En buena medida creo que justamente nosotros tenemos que pensar que las divisas las van a generar los sectores primarios, pero también los sectores de servicios y también en alguna medida la industria. Los sectores de servicios, esos servicios basados en conocimiento, van a generar empleo, pero van a generar empleo ABC1, de la gente más calificada. Entonces tenemos que encontrar solución al empleo masivo de las clases medias, medias bajas, que ese es un gran problema. Y tenemos que encontrar cuáles son las fuentes de productividad. Los sectores primarios, los servicios basados en conocimiento, pero ¿qué hacemos con los sectores que más van a emplear gente, que son tal vez los menos productivos? Esos son los grandes dilemas, y ese gran dilema se lo paso a Ramiro, que es más difícil y él es más inteligente que yo. Entonces déjeme cerrar con 3 o 4 conclusiones. Lo primero, el gran mensaje que quiero transmitir es: tenemos que encontrar una estrategia de desarrollo exportador, de generación de divisa para crecer. Sin eso no hay cómo empezar. Y no podemos pensar que de eso se va a encargar una buena cosecha. O sea, tenemos que encontrar una forma más diversificada y tenemos que encontrar la forma de que varios sectores logren proveernos divisas. Y el gran problema, yo creo, lo que está detrás de cuando necesitamos que sean no solamente el agro o la minería que nos logren generar esas divisas, y tenemos que pensar que también sean sectores que emplean gente, ahí hemos encontrado un gran problema del 45 acá, que es esta tensión entre la competitividad, rentabilidad de la economía, el tipo de cambio más alto, y las demandas sociales. El poder adquisitivo que tiene el dólar, el salario y el dólar. Entonces, esa tensión requiere de alguna manera alguna solución para la cual no tengo por el momento una gran respuesta. Así que los dejo acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Ramiro Abreu. Gracias por la invitación. Hablamos con Martín de no tratar de cerrarnos en la coyuntura, entonces no teníamos que mencionar al memo de entendimiento con el FMI. Ya lo mencioné, perdón, pero yo no voy a hablar mucho más lejos todavía en la perspectiva temporal de lo que lo hizo Martín. La estructura productiva de cambio estructural es algo que lleva tiempo y que uno tiene que verlo en un periodo suficientemente largos. Eso hace que estemos obligados a salir un poco de la coyuntura. Todo esto para decir que vamos a hablar de algo que no tiene que ver con... Pero, de nuevo, yo voy a mencionar algo que es cómo están cambiando las estructuras productivas en el mundo, qué está generando el cambio, hacia dónde están yendo los drivers del crecimiento en el mundo y qué pasó en el pasado cuando hubo cambios en el mundo de ese estilo con nosotros y cómo estamos hoy para enfrentar ese cambio. Esto tiene
creas o no, que ver con el dólar y con todo lo demás, y en parte tiene que ver con lo que dijo Martín de nuestra incapacidad para poder generar las divisas que necesitamos. Entonces, voy a hablar de algo que se llama la cuarta revolución industrial, pero esto quiere decir la estructura productiva en el mundo, cómo va cambiando, cómo se van redefiniendo roles para nuestra relación con las máquinas y la relación entre nosotros, cómo están preparando los países en el mundo y por último, que va a quedar medio vacío, es qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Sería al final. ¿Okay? Entonces, déjenme contarles esto que es, de nuevo, estamos hablando muy a largo plazo, pero lo primero que uno mira de los últimos 10 años es que aparece un mundo nuevo que es el mundo digital. El mundo digital aparecía con las TICs, con las tecnologías de información y comunicación, los mails, internet, eso está desde antes. Pero desde hace 5 o 6 años aparece lo que se llama inteligencia artificial, que está cambiando todos los procesos productivos en el mundo. Ya no es que nos reemplaza a nosotros en la energía, como nosotros hicimos con los caballos. Ahora nos reemplazan en pensar, en predecir, en hacer un montón de tareas, de recrear nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Y eso es una amenaza que es mucho mayor de la que habíamos pensado antes. Y eso abre toda una nueva economía que es una economía que para nosotros es intangible, ¿sí? Que todavía no sabemos ni cómo medirla. ¿Cuánto vale tener un software en una empresa? No sé, nadie lo sabe, ¿entiendes? ¿Cómo podemos evaluar ese capital? Entonces, ahí nada más digo, imagínense todo lo que está de aquel lado que dice inversiones intangibles, software, data, investigación y desarrollo, diseño, entrenamiento. Parecen todas cosas que algunas parecen accesorias a lo que nosotros llamamos antes de proceso productivo, lo importante. Bueno, esto, ahí es donde se lleva la guita ahora. Esto es lo importante. O sea, acá los países que le va bien son los que hacen alguna de esas tareas y los que están metidos en eso. ¿Sí? A nosotros a veces nos parece como accesorio, pero hoy en día no es accesorio. Todo lo que es procesamiento en el medio, el trabajo en el medio es lo que queda accesorio y estas puntas son las relevantes. Pero aparece el mundo digital, esta economía intangible, ¿sí? Son bienes nuevos, no son átomos, son bits, y la gente empieza a consumir eso y ahora gasta un montón en eso. Y son muy particulares y nos afectan mucho. La primera, ¿por qué? Porque si vos inventás algo digital, hacer una segunda copia no sale nada. En cambio, si vos tenés un proceso productivo tradicional manufacturero, necesitas gente para hacer una segunda copia. Acá haces copias perfectas, instantáneas y gratuitas. Entonces el tipo que metió Facebook, ¿sí? Ya está. ¿Cuánta gente va a contratar? Puede vender el servicio Facebook todas las veces que quiera. Entonces hay un problema en la generación de empleo a nivel global si nosotros consumimos bienes digitales. Entonces el mundo está yendo para un lado que es problemático en ese sentido. ¿Está? Aparece una economía digital. Fíjense algunas medidas. Por ejemplo, ahí tiene una medida para Estados Unidos y Europa de el capital intangible, si lo podemos medir, cuánto vale todo ese capital versus el capital de las máquinas. Fíjense que ya en los últimos años ya es superior ese capital intangible que el otro, ¿no? Entonces, cuando pensamos inversión, cuando pensamos crecimiento y acumulación de capital, tenemos que primero pensar en este tipo de capital. Por lo menos así es como se está moviendo, como se está desarrollando la película. Ahora, no es solo el mundo digital. Lo que estamos haciendo ahora es mezclar, fusionar el mundo digital con los otros que ya conocíamos, como el físico y el biológico. Entonces aparecen sistemas que son ciberfísicos o una mezcla ciberbiológico. Entonces estamos metiendo, por ejemplo, las empresas en el mundo, ¿qué están haciendo ahora? Ordenan todo el proceso productivo a través de sensores y los centralizan en un mismo sistema, ¿no? Con un IP para cada máquina. Eso conecta a todo un sistema y vos podés de ahí proyectar, podés hacer primero prototipos antes de sacarlo. Bueno, alguno que tenga una empresa por ahí lo sabe, pero digo, eso no es digital, porque no es nativo digital. Ahí eso es físico y vos le metiste algo digital y lo conectaste todo. Entonces, el proceso productivo está cambiando por dos cosas. Uno, porque aparece un mundo digital y el otro es porque el mundo digital se mete en los otros mundos que nosotros conocemos y lo están cambiando de raíz, ¿no? Entonces, de eso se trata esta revolución que se menciona. Ahora, ¿por qué es importante contar esto? Porque cuando aparecen tecnologías de ese estilo, los economistas nos ponemos enseguida a mirarlas. ¿Por qué? Porque son las que cambian todo. Son las que nosotros llamamos tecnologías de propósito general. O sea, son tecnologías que se usan para todas cosas, para un montón de cosas distintas y que empiezan a aparecer, primero empiezan como algo chiquito y empiezan a
aparecer y generar negocios nuevos. Cuando apareció la electricidad, el que ganó guita no es el que nada más reemplazó la fuente de energía, es el que hizo negocios nuevos con la electricidad. Entonces empiezan a aparecer cosas que antes eran impensadas y esas nosotros las miramos siempre porque son las que generan los cambios y los que, para los países que se aprovechan, son los que generan economías líderes y los que no la usen son las economías rezagadas. Entonces siempre las miramos. Hay tecnologías que no cumplen con eso. Hay algunas que son muy específicas, pero hay algunas que vos decís, esto va a cambiar todos los procesos productivos. ¿Sí? Y el caso de inteligencia artificial es uno de esos casos, como fue la electricidad, como fue la máquina a vapor mucho antes. Entonces estamos en presencia de un cambio en los procesos productivos que se da rápido en economías avanzadas, pero que tiene pocos antecedentes, por eso se llama la cuarta revolución industrial, es la cuarta después de las otras tres de las que mencioné antes. Ahí nada más aparecen nombres que van a escuchar de esto, Big Data, Internet de las Cosas, impresiones 3D, bueno, lo que más miedo nos da son como los robots autónomos, esas cosas, ¿no? Son nombres nada más, pero todo tiene una cosa en común. Ahora, cuando uno mira hacia adentro, acá está lo que le decía, esto, cuando uno habla de automatización, digitalización, puede ser muchas cosas. Por ejemplo, depende de cuál es tu generación tecnológica, lo tomás en un rango X. Ahora, yo les digo, fíjense, ahí tiene como el efecto que se mide acumulativo de las distintas olas tecnológicas de los últimos 20 años. Bueno, ahí hay más, pero que empezó en los últimos 20, 30 años. Entonces, fíjense, inteligencia artificial está apareciendo, pero su fuerte va a ser la década que viene, ¿no? Recién ahora es implementación, es prueba y error, vamos probando, aparece una empresa que hace algo y sale en el diario, pero en realidad, ¿cómo adaptás eso? ¿Cuánto sirve? Estamos en esa etapa, es una ventana que se acaba de abrir. En cambio, las otras, comercio electrónico, qué sé yo, usar la nube, eso ya tiene varios años y ya está bastante probado. Pero el cambio que yo estoy mencionando, que es inteligencia artificial, es nuevo. Esto empezó en 2012, 2013, o sea que estamos en una etapa que si la pegás ahora podés subirte al tren, bueno, si no la pegás no, pero digo, es esa ventana que se abre y que es el momento para aprovecharla o para que veas a tu vecino pasar rápido. Bien, ahora, nosotros siempre miramos este tipo de cambios tecnológicos generan como un antes y un después, son disruptivos. Entonces, mucha gente dice, todo lo del pasado no sirve más, ¿no? La historia ya no sirve porque esto va a cambiar todo. Entonces, hay que pensar para adelante y no mirar más para atrás. Pero nosotros siempre miramos qué ocurrió en episodios similares, donde hubo tecnología que cambiaron todo, para ver cómo se hace para aprovechar, a quién le fue bien y qué hizo, a quién le fue mal y qué se dejó pasar, etc. Entonces, en ese sentido, uno puede ir mirar hacia atrás. Ahí tiene una lista de todas las tecnologías que cambiaron la forma en la cual producimos, nos intercambiamos, consumimos, todo lo que hacemos. No importa, ahí marqué las que fueron las más relevantes en el último tiempo. La máquina a vapor, electricidad e Internet, ¿sí? Fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, fines del siglo XX. Esas tres fueron las tres tecnologías disruptivas grandes que cambiaron todos los procesos productivos en todo el mundo. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno mira, ese gráfico es borroso porque yo me lo puse, no se asusten, pero está medio como borroso. Pero es que cuando uno mira esas tecnologías, fueron fuentes de divergencia. El periodo donde aparecieron tecnologías fueron periodos donde países se quedaban atrás, como dije antes, y otros adelante. Pero eso quedó marcado, eso fue permanente. ¿Sí? El país que se aprovechó quedó para siempre arriba. No es que tuvo 2 años de crecimiento, un milagro y bajó. Sino que son las trayectorias de desarrollo comparadas que aparecen en esos periodos, esas coyunturas críticas. Entonces, pensé que venía a decir que era muy aburrido. Bueno, bien, gracias. Entonces, fíjense, ahí tienen... Vienen por el agua. Vienen por el agua, mientras hablamos de cualquier cosa. Entonces, fíjense, ahí tienen el PBI per cápita relativo, ¿no? Una medida que nosotros tenemos de cómo nos va. Argentina contra Reino Unido en el episodio de la máquina de vapor. Esto es relativo, o sea, números más altos estamos mejor, más bajos estamos peor. Ahí tienen década. Bueno, perdimos un cacho de terreno. Electricidad, principio del siglo XX, Argentina y Estados Unidos, va para abajo. TICs, China fue el que más se benefició y todo Asia. Bueno, empezamos, China era como nada y ahora estamos ahí per cápita a la par, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el caso de Argentina en particular, nunca aprovechó estos episodios de ventanas de oportunidad que les dije antes. Fueron más situaciones donde
o no estábamos preparados, o nuestra estructura productiva no podía absorber esa tecnología, o nuestros trabajadores no podían absorberla, o no había políticas. Algo pasó, pero nunca fuimos de los que subieron a ese tren. ¿Ah? Cuando uno mira la que les digo acá, la gris, que es Argentina versus China, eso es cualquier país asiático que lo pongamos ahí nos va a dar lo mismo, porque los asiáticos eran más pobres que nosotros hace 4 décadas y bueno, y ahora solo algunos. Entonces, no nos fue bien y eso es una señal para empezar a pensar qué hay que hacer. Ahora, nosotros tratamos de medir, los economistas, ¿no? Tratamos de medir cuál es el rezago, cuánto tardamos nosotros en adoptar una tecnología que existe. Hay muchas formas de medir eso y todas son polémicas, pero en general todas coinciden que, por ejemplo, en el caso de Argentina, esa es una línea nomás así, en el caso de Argentina, fíjense que esos son años, entonces, cuando uno mira la historia de estas tecnologías importantes, a nosotros nos llevó en promedio 7, 8 años de diferencia traerla hasta acá. ¿Sí? Y eso es traerla, y ahí empieza a subir. Esta estimación es una que hace el Banco Mundial, que es un poco optimista, pero cuando uno mira otras estimaciones, hay un segundo problema, es que llega y hasta que penetra dentro de la diversidad de las empresas, pasa otro tanto. Entonces vos decís, bueno, ya tengo internet, sí, pero hace 20 años que la tenía los que se llevaron toda la torta. Ahora ya internet es la generación vieja, ¿no? Entonces, cuando uno mira, el caso nuestro es una historia de rezagos tecnológicos y que se dan más marcadamente en los casos de las tecnologías que más importan. O sea que ahí tenemos un problema grande. Bien, eso sería como el pasado. Y ahora vamos a ver la que está ocurriendo ahora, que les dije yo, que nosotros llamamos digitalización, pero en realidad es algo más específico que eso. Es esto que les digo de máquinas avanzando sobre el proceso productivo. Hay toda una discusión sobre si esta vez siempre la ansiedad con la tecnología está, ¿no? Entonces ahora de nuevo decimos, no, pero ya no vamos a ser como los caballos, como si una persona fuese tan poco adaptable como un caballo, ¿no? Así, bueno, digo, pero está la cosa de la ansiedad sobre la tecnología, avanzando sobre puestos de trabajo y destruyendo o deflacionando el bien de capital tan barato, que es un sector mecanizado y nadie más trabaja ahí, ¿no? Está ese miedo y que reaparece ahora, como estuvieron los luditas, como estuvieron todos los que vivieron episodios de este estilo, ¿no? Nos vamos a quedar sin trabajo, se viene el desempleo tecnológico, ¿no? Hay gente que de hecho, bueno, justo ahora no vino Eduardo, pero él tiene más esa postura, entonces hay gente que está a favor de un ingreso básico universal para cubrir esas horas de ocio adicionales que vamos a tener. En definitiva, siempre aumentó el ocio, siempre que aumenta el bienestar o hay más productividad, aumenta el ocio, ¿no? Porque nos gusta. Eso es la historia. Bueno, pero la cuestión es que hay una narrativa que dice que vamos a absorber estas tecnologías y que la narrativa que ocurre en los países avanzados es hay una transición donde va a haber trabajadores que van a estar con problemas porque van a tener habilidades que ya no sirven y hay que readaptarlos para que enfrenten a ese nuevo mundo. Eso es una transición y al final del día vos estás con la economía con mejores habilidades, más tecnología y todo sigue fenómeno. Algo así, ¿no? Sería la narrativa de los países que le va bien cuando pasan estas cosas. Ahora, cuando uno esa narrativa la quiere adaptar a nuestra historia, por ejemplo, uno lo que dice, mira, en realidad estos fueron periodos donde a nosotros no nos fue bien resolviendo esa transición. No fue una transición, de hecho fue un shock permanente para nosotros. Nos quedamos yendo a una velocidad más baja que el resto. Y eso duró para siempre. Entonces, esa narrativa global que existe, cuando uno la adapta a países como los nuestros, y en general los países en desarrollo, empieza a ver que hay una primera pregunta antes y es, che, ¿qué pasa si vos ni siquiera adoptás la tecnología? Que es obvio, en Japón es obvio que esa tecnología la adoptan, ¿no? Son países que no tienen población, o sea, son países viejos, gastan mucho en eso y la tecnología está ahí, están las economías líderes. Ahora, acá hay que preguntarse, ¿qué pasa si caemos 15 años después? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo va a estar nuestra estructura productiva en relación a la que tienen los países que están creciendo a tasas aceleradas? ¿No? Esa pregunta vale porque es lo que nos pasó en el pasado. Entonces, cuando uno mira, ahí tienen, por ejemplo, un índice de adopción digital. Todo esto es como, no miren cómo se hace la cocina, porque como es muy difícil medir esto,
Hay que armar los datos y ver cómo se hace, ¿no? Pero lo interesante es que cuando uno mira, fíjense, acá tienen, por ejemplo, las empresas. Y acá tienen el PBI per cápita. Acá están todos los países. Más pobre, más rico. De acá para acá. Y acá tienen cuánto usan las empresas de tecnologías digitales. Entonces, acá está la respuesta. Che, me contaste la narrativa de estos. Que van ahí, líderes, van para arriba, se inventan cosas. Está la discusión. Ahora, después están todos los que están por acá. Que eso es lo que tiene. Mirá, recién estamos empezando, se nos corta la luz todos los días. ¿Entiendes? O sea, no, si querés, uno piensa como ciencia ficción, pero después... Y lo mismo, fíjense, pasa en el caso como usuarios y allá como gobiernos. O sea, en todos los estamentos, privado, público, dentro de privado, firmas y nosotros como consumidores, en realidad uno ya ve que tu condicionante inicial de si sos más pobre o más rico, ya te abre esa ventana o no te la abre, ¿no? Y eso ya hay que anotarlo como un dato. Fíjense, este gráfico que es muy feo, quedó espantoso, pero bueno, es marca que lo hice yo. Esto es lo mismo, acá está en países pobres, países ricos, y acá tienen la tasa de adopción. Fíjense en personas. O sea, esto quiere decir que en realidad un país cuando llega a cierto ingreso, toda la gente ya tiene su celular, usa no sé cuánto, ¿no? Los gadgets, se siente como súper moderno, rápido. En cambio las empresas, no. O sea que acá aparece un problema diferencial. Somos muy buenos usando tecnología en casa. Ahora, hacer un negocio con tecnología no somos buenos, en promedio. Ahí es donde fallamos. Fallamos en la tecnología que genera productividad, que genera crecimiento. Ahora, para estar en casa ahí con la compu, entendemos todo cómo funciona el mundo. Fíjense, acá está Argentina, que entra en la ley. O sea, como consumidores estamos bastante adaptados a la tecnología nueva, pero como dentro de las firmas, no. O sea, estamos lejos de la frontera en las firmas y como consumidores estamos bastante cerca de cómo sería un ciudadano en cualquier parte del mundo. Entonces, esto lleva a pensar que hay un problema en el cambio tecnológico del lado del proceso productivo, del lado de la estructura productiva. Más allá de otros problemas que pueden generar la tecnología, cómo nos cambia nuestra vida, pero para países como nosotros hay un problema sobre absorción de tecnología. O sea, hay un cambio global fuerte que está modificando las relaciones de poder de todos los países, la rentabilidad, ya no existen más sectores, ahora esto cruza todo, y nosotros no podemos absorber ese conocimiento. Las firmas no lo pueden absorber, los trabajadores no lo pueden absorber, las políticas no están pensando en eso. Listo, no va a pasar por magia. ¿Entiendes? No es que de pronto ahora entramos y nos subimos al tren. Nadie está preparado en Argentina para enfrentar ese cambio. Fíjense, ahí tienen, por ejemplo, un mapa de qué hacen todos los países que tienen planes para meterse en la cuarta revolución industrial. Se llama Plan de Industria 4.0, es en Alemania, manufactura avanzada en Estados Unidos, llámalo, bueno, ahora Trump, pero esto sigue. Fíjense en Canadá, todos los países ricos están haciendo planes muy ambiciosos que llegan hasta estudiar, prospectiva, qué tecnologías son las que importan, cómo le va a la firma, qué pasa con las pymes, cómo hacemos para integrarlas a todas, hagamos grabación de impuestos para que usen tal tecnología, cuáles son las habilidades de trabajo que van a importar, hagamos un estudio de anticipación de skills, tiene una agencia para eso todos los países, cuáles son las habilidades que van a importar de acá a 10 años, bueno, veamos cómo modificamos ya la currícula para que en 10 años tengamos gente que sepa eso. Eso es una política industrial. La nueva. ¿Qué hace América Latina? Nada. Nosotros, nada. Sí, o sea, para empezar, nadie está pensando esto. No. América Latina, Brasil tiene trabajos más sectoriales de adaptación de tecnologías, pero no tiene un plan que involucre habilidades de los trabajadores, habilidades de las firmas y demás. Todo lo que está marcado ahí son planes de desarrollo, o sea, son planes que miran sistémicamente. ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? ¿Qué puede hacer el gobierno? Nosotros no tenemos nada de eso. América Latina no está ni siquiera pensando en esto. Entonces, de nuevo, acá no solo el cambio es rápido, sino que los países se están preparando. Los que tienen muchas herramientas están haciendo planes súper ambiciosos. Nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, déjenme terminar con esto. Y es... No, esto no. Con esto. Ese gráfico me gustaba, pero no importa.
Y es, ¿qué puede pasar con el cambio estructural en Argentina? ¿Qué puede pasar con la estructura productiva en Argentina? ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, todo lo que les dije da resultados de dinámicas bastante claras, que también Martín las dijo y dijo si era un fenómeno global o no. La idea de que los servicios empiezan a tomar una importancia preponderante, no todos los servicios. Servicios es algo muy grande para decir servicios, y que se meten en todo. Entonces ya no hay sectores, ya no está el agro acá, manufactura allá, eso no existe más. ¿Sí? Lo que uno ve es tecnologías que cruzan todos los sectores y cuando mueven un negocio, lo mueven, ¿no? Mueven un negocio que involucra un pedazo de tierra, una idea, una máquina, y eso no sé cómo llamarlo en sectores. ¿Ah? Entonces, el mundo va para ese lado, mucho más servicio, mucho más economía intangible. Hay un problema ahí con ¿qué? Con todos los trabajadores que participan en sectores que donde el capital va a ser muy barato, porque hay máquinas que lo van a hacer muy barato, que ya está ocurriendo. Entonces, así como se pensaba esto un ejército industrial de reserva, no sé, ese viejo miedo, ahora tenés máquinas en muchos sectores que van a hacer eso. Van a generar un exceso de oferta de trabajo en sectores cuyas tareas ya la máquina va a ser muy barato. Entonces, si siguen trabajando, van a trabajar por muy poco o van a tener que ir a buscar algo en otro lado. Entonces, en el mundo se está discutiendo eso. Ahora, nosotros ¿cómo tenemos que pensarlo? Primero, como una oportunidad. Acá es la pequeña parte optimista que tengo. La oportunidad es que esto recién empieza. Es una ventana que se abrió y que está todo en juego. O sea que acá, no hay nadie ya que sea... Por supuesto que un pesimista dice, no, los dueños de los datos son los que manejan todo. Listo, chao, cerramos la puerta. Bueno, está bien. Pero están todas las posibilidades para adaptar tecnología. Estas tecnologías son mucho más fáciles que en el pasado para decodificar. O sea que, digo, si hay negocio, uno puede pensar eso. Hay oportunidades de atajo tecnológico. Ya no tenés que tener estructuras, por ejemplo, físicas grandes, sino que con un teléfono de pronto podés, con medio de pago, podés sortearte un montón de pasos que ni sabías cómo eran en el pasado. Y eso existe, y muchos sectores informales y todo lo pueden usar. Y eso es una oportunidad. Ahora, hay un desafío para países como el nuestro, y el primero es que el status quo no alcanza. El status quo te va a llevar a algo malo, no te va a llegar a aprovechar esa ventana. ¿Tá? O sea que ese mensaje tiene que ser importante. O sea, si no cambiamos la forma en la cual las empresas adoptan tecnología, los trabajadores se forman y el gobierno piensa las políticas, no vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas. Una, acelerar la adopción de tecnologías y la segunda, esto que se llama ganar la carrera. El cambio tecnológico va avanzando, tecnología. Esa tecnología avanza ¿cómo primero? Y el empresario dice, quiero ahorrar costos, entonces ahorradora de mano de obra. Ahora, si vos podés tener innovación y generación de habilidades de los trabajadores que generen nuevos negocios complementarios a las tecnologías. ¿No? Ahora, si vos no tenés innovación o readaptación de las habilidades de los trabajadores, no están los nuevos negocios. Lo único que hay es reemplazo de mano de obra. Entonces, el status quo para mí va más para ese lado si no hacemos nada. Entonces, termino acá pensando hacia futuro cómo puede ser nuestra estructura productiva, partiendo del escenario de Martín, que era bastante negativo, ¿no? Uno es, no hay cambio tecnológico. Si no hay cambio tecnológico, no hay cambio estructural. Listo, Martín viene en 5 años y dice lo mismo, en 10 años dice lo mismo, ¿sí? Un poco más de canas, pero el mismo mensaje, todo el tiempo. ¿Qué te da eso? Crecimiento bajo promedio con volatilidad, lo que dijo Martín. Puede haber empleo estable, pero en sectores que en el mundo no existen más. Entonces, en principio, el bienestar y los salarios tienen que ser bajos, porque compiten, pero el proteccionismo tiene que ser amigo de esto, ¿no? Porque son sectores que en el mundo ya no van a existir demandando empleo. Entonces, la primera opción es igual que ahora, pero peor porque estamos en una parte del río todavía con más olas. Segunda opción, ¿qué pasa si las empresas cambian, reconfiguran su estructura productiva, pero vos no tenés habilidad de los trabajadores? Ahí, ¿qué tipo de tecnologías se van a usar? Y las que ahorren mano de obra. Y no van a aparecer los negocios nuevos, la innovación, el emprendedor, no están. Entonces, lo único que tenés es, ¿no?, tecnología nueva que reemplaza parte del esquema productivo. Es un poco parecido a principios de los 90, si lo piensan así. ¿Sí? Vos trajiste tecnología que era toda ahorradora de mano de obra. Ya está. Y no hubo negocio nuevo para esa mano de obra. Había servicios precarizados o había desempleo. Entonces, hay un segundo mundo
que te da algunos sectores que se aprovechan de la tecnología, que crecen, se ahorra mano de obra, pero tenés muchas disparidades hacia adentro. Ese es un mundo que puede pasar. Y después hay el tercero, que sería como el mejor mundo posible, que es que vos haces un plan ahora y empezás a readaptar también las currículas de la secundaria, de la formación profesional, y al mismo tiempo te fijas las empresas, qué pasa con las pymes de tecnología, haces un plan de desarrollo y entonces caes en el problema de los países ricos, ¿no? Que sería, bueno, ¿cómo hacemos para financiar esa pequeña transición, ese periodo, pero en 20 años vamos a estar todos mucho mejor, ¿tá? Entonces, esas tres estructuras productivas, el juego está abierto, porque los países están cambiando ahora, entonces nosotros en principio podríamos caer en cualquiera de esas tres. Pero si no empezamos a hacer nada ahora, yo creo que la opción 1 es el status quo, es lo que nos toca si no empezamos a pensar esto desde ahora. Ciertamente muy interesante, creo que hemos cubierto un poco la historia, los dilemas macro actuales y cómo afectan el crecimiento, históricamente también. Y por supuesto las necesidades de transformación productiva como para revertir este sendero de desarrollo y de involución, si se quiere, en los indicadores que hacen al bienestar, la competitividad y otros elementos de una economía virtuosa.